Muy buenos días, tardes o noches. Es un gusto poder dirigirme en esta ocasión a ustedes, estudiantes de Introducción al Cálculo Diferencial e Integral, para poderles resolver uno de los problemas pendientes que teníamos de la tutoría anterior desarrollada el 15 de octubre. Era un problema que ya no logramos trabajar, pero que a continuación pues voy a proceder a la realización del mismo. Bueno. El problema era graficar la siguiente función y además incluía las coordenadas de todos los puntos extremos y puntos de inflexión de esta función. Y esto nos da un dominio de este tipo. ¿Por qué razón? Bueno, porque la fracción debe de ser distinta de cero. Entonces, cuando nosotros hacemos los respectivos despejes, nos damos cuenta de que acá sucede una situación. Bueno, pasa a restar, luego despejamos al x cuadrado. Esta es menos 1, pasa a dividir y se convierte en negativo. Pero al ser raíz, entonces yo automáticamente lo que tengo es de que x debe ser distinto a más menos 1. Entonces justamente de ahí es donde salen estos valores. Entonces ya tengo restringido. Por lo tanto, estos se consideran son puntos de discontinuidad. Eso es lo que sucede. Bueno, son puntos de discontinuidad, perdón. Lo que significa que f de x tiene asíntotas horizontales. Esto es lo que sucede acá. Entonces, vamos a analizar los extremos del dominio. ¿A qué nos referimos? Bueno, vamos a evaluar los límites de la función cuando x tiende a más o menos infinito. Eso es lo diferente a los problemas que habíamos ya realizado. Eso es lo que vamos a hacer. Analizaremos ahora los extremos del dominio. Los extremos del dominio a partir de un proceso conocido como la regla de L'Hopital. ¿Y esto qué significa? Bueno, esto significa que aplicando la regla de L'Hopital vamos a tener lo siguiente. El límite cuando x tiende a infinito, cuando x tiende a infinito, por la izquierda, ¿sí? ¿De quién? De 1 más x cuadrado sobre 1 menos x cuadrado. Y el límite, cuando x tiende a infinito por la derecha de la misma función. Y es que acá sucede algo. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí yo tengo una expresión orientada infinito sobre infinito. ¿Sí? Más o menos en esa indicación es en lo que va. Al estar por la izquierda y al estar por la derecha, yo voy a tener un mismo valor de menos 1. Por lo tanto, la función tiene asíntota. ¿Sí? Tiene asíntota horizontal. Acá tiene asíntota horizontal en y igual a menos 1. Ahora acá, solo corregir, como son x, esos son asíntotas verticales. Son asíntotas verticales. Solamente hago esa corrección, ¿verdad? Son asíntotas verticales. Y acá en y vamos a tener una asíntota horizontal en y igual a menos 1. Muy bien. Ahora, ojo, ahora analizaremos la primera derivada.
¿sí? Analizamos la primera derivada de f de x. En otras palabras, ¿qué es lo que voy a tener ahora? Bueno, hoy voy a tener la primera derivada de x sería, tomando en cuenta cuál es la función original, sería la derivada sería, digámoslo así, el numerador, la derivada del numerador por el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador. ¿Entre quién? Denominador al cuadrado. Muy bien, ¿y qué es lo que poseo acá? Bueno, acá lo que tengo es lo siguiente. Veamos qué es lo que voy a tener. Derivada de 1 más x cuadrado es 2x, factor de 1 menos x cuadrado. Menos 1 más x cuadrado, factor de menos 2x, que es la derivada de menos x al cuadrado. Y ya acá, haciendo elementos, y acá me voy a dirigir al hecho de, ¿cómo decirles? De buscar elementos mayormente operativos acá, ¿sí? Es decir, manteniendo esto, debemos de operar, claro está, todo lo del numerador, ¿sí? Todo el numerador, ¿qué es lo que me queda? 2x menos 2x al cubo más 2x, ¿sí? Veamos acá. Sería menos 2x por 1 es menos 2, por menos da más. Y luego más por menos da menos, por más da más. 2x al cubo. Entonces, si vemos acá, ¿qué es lo que sucede? Que se eliminan estos valores. Justamente, y acá me queda siempre 1 menos x cuadrado elevado al cuadrado. Entonces, la primera derivada me queda precisamente en 4x sobre 1 menos x al cuadrado elevado al cuadrado. Acá tengo entonces la primera derivada. ¿Y qué hacemos para determinar el punto crítico? Bueno, como ya calculamos la primera derivada, encontramos el valor crítico. Aquí solo estamos aplicando la teoría que ya ustedes deberían de conocer. Y esa teoría es precisamente igualar a cero. Igualar a cero. Curiosamente, esto le va a dar, al despejar la fórmula, igual a cero. X igual a cero. Por lo tanto, este precisamente sería el valor crítico. ¿Sí? Ese sería el valor crítico. Entonces, ahora debemos analizar qué es lo que sucede en diferentes intervalos tomando en cuenta las asíntotas, ¿sí? Recordamos que teníamos asíntotas en menos 1. Entonces vamos a tener intervalos que van desde menos infinito a menos 1, que van a ir desde menos 1 a 0, ¿sí? Y la otra parte sería de 0 a 1 y de 1 a más infinito, tomando en cuenta que acá hay asíntotas y que en 0, perdón, no existe elemento porque el valor crítico es igual a 0. Ahora bien, tenemos que evaluar la primera derivada, ¿sí? Tenemos que evaluar f de x, ¿sí? Debemos de analizarla en varios elementos para saber qué es lo que sucede o cuál es la tendencia que se nos va a marcar. ¿Cuál es la tendencia que se nos va a determinar? Podemos evaluar en menos 2, podemos evaluar en menos 1/2, podemos evaluar en 1/2 y podemos evaluar en 2 para ver la tendencia precisamente que va a tener mi gráfica, ¿sí?
la tendencia que va a tener mi gráfica. Nos referimos específicamente al hecho de los famosos cuadros de signos, ¿sí? Los cuadros de signos. Por ejemplo, ¿qué sucede? Perdón. Si tenemos lo siguiente. Bueno, veamos acá. ¿Qué sucede justamente acá? Si lo que yo tengo es, por ejemplo, -1, 0, 1. Ah, y tengo todas las expresiones. ¿Mm? Es decir, tengo el intervalo, eh, el signo de la primera derivada y su comportamiento, ¿sí? ¿Qué pasa si yo evalúo todo esto? Bueno, si lo evaluamos en -2, por ejemplo, a la primera derivada, esto nos va a dar un signo negativo, ¿sí? En este intervalo, ¿sí? De menos infinito a -1, vamos a tener un negativo. Y por ende, el comportamiento de f va a ser decreciente. ¿Qué pasa en un valor acá? Hay un valor acá que esté entre -1 y 0, va a dar positivo. Ah, entonces va a ser, bueno, ahí habría que evaluarlo. Habría que evaluarlo. Es decir, se basa en hacer la respectiva evaluación. Por ejemplo, decíamos f de -2 a f de -2, o más bien f' de -2, iba a ser igual a 4 por -2 entre 1 menos -2 al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Y verificamos, bueno, eso nos da -8 entre 1, -2 al cuadrado es 4, 1 menos 4 al cuadrado, eso nos da -8 entre -3 al cuadrado, y eso nos va a dar -8 novenos. -8 novenos, -3 al cuadrado es 9, entonces nos queda -8 novenos negativo. Ah, muy bien, ¿qué pasa si es igual a un medio, digámoslo así? F de un medio. Ah, evaluemos F de un medio. Lo vamos a hacer acá directamente en calculadora. Sería 4 por menos un medio entre 1 menos un medio al cuadrado y todo elevado al cuadrado. En otras palabras, en vez de tener el -2 acá, en vez de tener el -2, evaluemos en menos un medio. Ah, y esto nos va a dar -32/9. Ah, nos va a dar negativo. Por lo tanto, la gráfica decrece. Luego, hoy evaluémosla para un medio. Solo cambiemos el signo. ¿Sí? Ya en vez de ser positivo, negativo, ahora en un medio debe de ser positivo. Ahora nos va a dar, en este intervalo de 0,1, nos va a dar positivo. Por lo tanto, crece. Y de 1 a más infinito, bueno, ahí podría ser el valor de 2, ¿sí? Que era el otro que comentábamos. Vamos a hacer prueba en calculadora y eso nos va a dar positivo. Por lo tanto, la gráfica crece. Y esa es la secuencia. Muy bien, entonces como ya logramos encontrar los puntos extremos, ya logramos determinar el punto crítico,
Entonces, ahora lo que sigue es, bueno, evaluar, ¿verdad? Realizar la respectiva evaluación y graficación. Entonces, cuando ya lo tenemos, decimos, bueno, la gráfica más o menos iría por acá. Y podemos decir, va, asignar diferentes valores como 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Acá otros valores. Podemos alargar un poquito más acá. Y hacia arriba, ¿verdad? Vamos a hacerlo en esta escala. Entonces, inicialmente yo les decía, van a haber asíntotas. Y en efecto, esas asíntotas se encuentran en x igual a menos 1, es decir, justo acá, y se trazan de manera punteada, ¿sí? Vamos a hacerlo con el lápiz acá. Y en x igual a 1, acá tenemos otra asíntota. Y además, tenemos que en x igual a 0, recordemos en x igual a 0, que es el punto crítico, es el valor crítico que habíamos, uno de los valores críticos que habíamos encontrado. X igual a 0 ya no lo evaluamos, pero si analizamos el valor crítico, si analizamos el valor crítico en la función original, que es 1 menos x cuadrado, 1 más x cuadrado entre 1 menos x cuadrado, ¿qué es lo que vamos a tener? 1 más 0 al cuadrado entre 1 menos 0 al cuadrado. Automáticamente esto es igual a 1. Por ende, el punto crítico es 0,1. Entonces, si lo vemos, acá tenemos el punto 0,1. Y sucede algo más. La gráfica acá decrece y acá crece. Entonces yo voy a tener una secuencia de este tipo. Acá crece, no, acá decrece, perdón, y luego cambia de dirección a crecer. Y no solo eso, ojo, también conozco que tenía eh, ¿cómo decirles? Una asíntota en vertical, en y igual a menos 1. Es decir, por acá hay una asíntota vertical. Por ende, si analizamos el resultado, vamos a tener entonces una gráfica creciente en este sector y una gráfica decreciente en este sector. Acá, ¿por qué es decreciente? Recordemos, todo se lee de izquierda a derecha y viene hacia acá. Y este va de izquierda a derecha también, pero con base a la asíntota, no habiendo nada más acá. Y esto precisamente es la gráfica de la función 1 más x cuadrado entre 1 menos x cuadrado. ¿Qué fue lo nuevo visto? L'Hopital. No hay punto de inflexión porque no hay cambio de dirección. Por ende, por eso no se determina. Bien, esta es la solución al problema. Espero que lo logren comprender, ¿verdad? Recordemos que ya no nos detenemos tanto en la temática, ¿sí? Ya no nos detenemos tanto en ver por qué es igual a 0 la derivada, en ver por qué x igual a 0 ha sido un punto crítico. No, porque esos son elementos que ustedes ya tienen que tomar en cuenta al momento de esos cálculos. Muy bien, este era el problema que teníamos pendientes. Agradecerles por el tiempo que se tomarán para resolverlo y nos escuchamos en una próxima.